Después de la obligada, perentoria, necesaria prolusión académica, llega el momento de empezar el curso de verdad, de encenagarse, de enfangarse, de enlodarse, de mancharse las manos hasta los codos, trabajando, modelando a nuestros alumnos, a los que ya conozco, ya les he hecho la evaluación inicial, no me he encontrado ninguna sorpresa, habrá que empezar desde cero, menudo problema, para eso estamos, y es mejor empezar de cero que el que haya que limpiar una montaña de basura del centro de su cráneo, que hayan dejado mal los sistemas, mal los libros de texto, malas explicaciones. Es mejor que tengan que empezar a aprender, que tengan que aprender después de un proceso larguísimo y complejo, muy difícil de desaprender. Así que me parece bien que haya que partir de cero. No hay ningún problema. Es como la 10ª vez que repito este discurso porque la cámara ha estado fallando y además cuando llevaba unos buenos minutos, imagino que, bueno, esta tarjeta se supone que está bien, no tendría que pasar nada. Creía que me había... Bien, puedo seguir. El caso es que al empezar el curso me encuentro, por supuesto, con muchos problemas, pero la mayoría son banales, tienen que ver con horarios, con horas de guardia, con horas de elaboración de materia, en horas de obligada permanencia en el centro, cuando son tareas que es imposible hacer estando de obligada permanencia en el centro, porque yo la materia la elaboro con esto, la elaboro cómodamente en mi casa. No puedo pensar con un montón de gente hablando de comida, entrando, saliendo. Bueno, también tengo que reunirme con los maestros que se ocupan de llevar mi palabra a los centros para adultos en distintas poblaciones de la comarca, y creo que fuera de la comarca, aunque no estoy muy seguro, no, la verdad es que nunca me he enterado muy bien de cómo va eso. De lo administrativo no me he enterado muy bien. Porque a mí lo que me importa es la educación en su más pura esencia, y los problemas que yo considero y que voy a tomar como prioritarios, más allá de los horarios y de todas estas cosas, son los problemas de enseñanza. De entrada me encuentro con que hay algunos alumnos que tienen, digamos, algunas necesidades especiales, no diría yo necesariamente educativas, tienen necesidades especiales. De hecho, he visto algunos alumnos que necesitan leer muchísimo y veo que el autobús los deja con mucho tiempo de antelación en el centro y están dándose vueltas por los pasillos. Y yo les he dicho, y se lo repito si me ven, estos vídeos, a diferencia de la prolusión académica, que era algo más bien entre amiguetes, como el barón de Münchhausen ante una frasca de vino, ante una botella de vino, aunque yo no bebo, pero es una manera de hablar, era algo así era un ocio entre amigos. Esto, en cambio, como digo, es trabajar, y esto sí que pueden, e incluso yo diría que deben verlo los alumnos, porque les aclarará muchas dudas. El caso es que tengo alumnos que, evidentemente, si quieren aprobar tienen que leer a todas horas, y yo a mis alumnos siempre les digo que todas las horas muertas en las clases, que yo esperaré que sean las menos posibles, tienen que aprovecharlas en leer, tienen que tener delante algo para leer. Nosotros no tenemos el libro de texto, pero bueno, pueden tener algo, o incluso que dibujen y practiquen el dibujo, pero no puede ser que todas esas horas, y yo creo que al final formarán días enteros, que se pierden en que un alumno pregunte algo que ya sabemos, o un alumno que no avanza porque no se entera de lo que... o alguien que tiene que ser castigado o reprendido, o se viola una norma de convivencia, o hay que abrir una ventana. Todo eso al final de una vida lectiva, yo creo que puede sumar hasta años, de esos minutos, segundos perdidos en clase. Todos esos ratos muertos, que yo procuro que sean los menos posibles, hay que emplearlos en leer. Y por supuesto, el tiempo de espera ante una clase, pues también, qué provecho va a tener para sus vidas el estar dando vueltas así con los brazos para adelante en un pasillo. Hay que leer, y como la biblioteca se abre antes
de mi clase, y antes de mi clase creo que tengo guardia, pues yo guardaré y me cuidaré mucho de que ese tiempo lo usen para leer, porque visitaré la biblioteca y espero encontrarlos allí en compañía de la profesora, que tiene horas asignadas justo antes de mi clase para prestar libros, para orientar, etc. Así que esos alumnos tienen que leer si quieren aprobar, porque luego no me pueden decir, no, sí, yo he hecho mucho esfuerzo. Yo voy a poner en aprobar a mis alumnos el mismo esfuerzo que ellos van a poner en aprobar. Con lo cual, bueno, está todo dicho. Por otro lado, me encuentro también con un alumno que me pide una adaptación, digamos, más bien mecánica, más que intelectual. Entonces, estando en bachillerato, yo le he dicho, lo repito, desde luego, muy bien, yo voy a aplicar la adaptación que se aplique en el examen de selectividad, porque como el destino final de bachillerato es el examen de selectividad, evidentemente no tiene sentido que yo le facilite las cosas de una manera que luego no le vaya a servir en selectividad. Y un profesor muy amablemente ayer me estuvo leyendo, un compañero me estuvo leyendo en qué consiste la adaptación, qué adaptación se puede hacer en el examen de selectividad. Y lo primero que deja muy claro es que no puede haber rebaja en cuanto al conocimiento. La adaptación en ningún caso es adaptación de lo que se sabe, de los contenidos, de las habilidades, nada de eso. Solo son adaptaciones mecánicas, que coinciden asombrosamente con lo que yo le adelanté a mi alumno. Le dije que bueno, que si tenía dificultades mecánicas para escribir, pues ahí estaba Stephen Hawking, que no tenía ningún problema, tenía un ordenador que hablaba por él. Pues algo muy parecido ha determinado y decidido, yo qué sé, la autoridad competente que lleva selectividad, y propone que el alumno haga el examen con un ordenador. Con lo cual, en principio, bien, pues soluciona el problema. Por cierto, que mucha gente, la verdad es que, bueno, personas verdaderamente detestables en lo humano y en lo intelectual, como Salvador Sostres, columnista de ABC, o el padre Manuel Carreira, han dicho muchas veces, y bueno, y también alguien de la escuela de Gustavo Bueno, un matemático, han dicho muchas veces que a nadie le importaría Stephen Hawking, ni lo conocerían si no fuera por su discapacidad, cuando esa gente que conoce perfectamente a Stephen Hawking no conoce a un científico más importante como es Sir Roger Penrose. Bueno, Stephen Hawking era discípulo de Sir Roger Penrose, quien escuchaba con mucha atención todo lo que decía Stephen Hawking. Y es completamente al revés. Si Stephen Hawking pudo tener su ordenador y le hicieron caso en todo el mundo, no fue por tener una enfermedad degenerativa, sino al revés. Le proporcionaron su ordenador y tuvieron ese interés en él por lo que había dicho antes de que la enfermedad degenerativa lo dejara en condiciones de dependencia absoluta. Si no se hubiera hecho famoso previamente como científico, como profesor, si no diera clase en Oxford, seguramente lo habrían tirado a la basura. Así que no, en absoluto. No es así, no es que la discapacidad dé más atención intelectual, nada parecido. La discapacidad intelectual puede ser un medio de salvación para gente que no debería ser tirada a la basura. Bien, pues de Stephen Hawking hace ya bastante tiempo. Estamos en una era más avanzada, aunque hoy he visto en las noticias que hay pueblos de Andalucía que tienen el agua racionada y a los que hay que servirles el agua potable solo para seres humanos, no puede usarse para, yo que sé, poner una lavadora, se la sirven racionada en camiones cisternas. Así que bueno, tampoco hay que alardear demasiado de los medios de los que podamos disponer en este tiempo. Pero bueno, se supone que un ordenador sí que será posible dar a este alumno para que redacte su examen
Bueno, lo puedo redactar incluso en mi propio correo, en una casilla de mi propio correo. Y claro, naturalmente, o se cortará internet. Por supuesto, se ha de... No, en mi propio correo no, debería ser en un procesador de textos al que se le pueda retirar el corrector automático, porque si al hacer el examen tiene un corrector automático, ¿qué mérito tiene que tenga buena ortografía? Entonces será en un procesador de textos al que se le retirará el corrector automático y luego me lo enviaré por correo y así, o lo imprimiré y así lo tendré. Y por supuesto revisaré el historial de todos los navegadores, todo lo que y será el ordenador de la clase, porque si es el ordenador del propio alumno, nada más fácil hacerme el cambiazo y mandarme un archivo ya escrito. Aunque claro, es cierto también que en mis exámenes copiar no tiene sentido. Es más fácil suspender copiando que diciendo lo que a uno buenamente se le ocurra y pueda. El caso es que también, que yo no considero que sea, en fin, necesario en el caso que nos ocupa que use el ordenador. Yo muy bien puedo darle más tiempo, lo cual también sería una ventaja intelectual, de acuerdo, pero bueno, así luego no se puede quejar del resultado. Podría darle más tiempo y si escribe con dificultad, bueno, pues que escriba con dificultad, pero poco a poco, porque tampoco estoy seguro de que en selectividad le dieran esa licencia de escribir con ordenador. Bueno, desde luego, si puede demostrar que ha hecho los exámenes a mano conmigo, no se la darán. Pero bueno, en fin. Esto en cuanto a las adaptaciones, esto en cuanto al trabajo más urgente, inmediato y perentorio que tengo delante. Y me alegra que la cámara no me haya dejado tirado, ya vamos por 11 minutos, así que puedo pasar ya a la celebración, a la enorme alegría que me produce y que nos produce a todos, que tengamos nueva legislación, que he impreso solo, por supuesto, en lo que me atañe, que ya es bastante. Este año entra la LOMLOE y cambia el contenido de la asignatura que ahora se llama Lengua Castellana y Literatura, pues supongo que antes, Lengua Castellana y Literatura 1 de primero de bachillerato, en mi caso de primero de bachillerato modalidad semipresencial para personas adultas. También cambia la programación o el contenido o todo de la asignatura que se sigue llamando Literatura Universal, también para primero de bachillerato, modalidad semipresencial para personas adultas. Bueno, pues delante de mis amigos y delante de los alumnos que quieran quedarse a... De todas maneras, esto seguramente se lo mandaré. Bueno, no, se lo mandaré ya elaborado como programación, pero la programación no es que salga de aquí, es que es esto. Y esto es como se los va a evaluar, y de aquí depende la nota. Y a los alumnos, a los padres, a las familias, al Estado, a la inspección, lo que le importa es la nota, y la nota sale de aquí, así que esto es la prioridad absoluta. Después de haber pensado qué dificultades pueden tener nuestros alumnos, el siguiente paso evidentemente es saber cómo los vamos a evaluar, qué les vamos a pedir. Todo lo demás está incardinado, está orientado a esa nota final. Así que, aunque leí el borrador, he hecho un poco de trampa, voy a abrir, a hacer lo que los youtubers llaman unboxing, voy a desempaquetar la ley. He hecho un poco de trampa, ciertamente, porque antes de las vacaciones leí el borrador, pero el borrador no tiene por qué coincidir con la ley. Y esto es de vital importancia porque esto, ya lo digo, condiciona la nota y las titulaciones. El que no haya aprobado primero no puede pasar a segundo y por lo tanto no puede llevarse el título de bachiller a casa. Así que, como me ha estado fallando la cámara un montón de veces y ahora funciona, voy a hacer una pequeña pausa para salvar lo ya dicho y a continuación, sin hacer trampa, sin posar la mirada sobre la ley, voy a comentarla ante todo el que me quiera escuchar.